La conflictividad agraria del kirchnerismo, del menemismo al kirchnerismo, es el nuevo libro de Eduardo Escuy Ameguino, que es el director del Centro de Estudios Agrarios de la Facultad de Economía de la Universidad de Buenos Aires, nada más y nada menos. Económicas, como le dicen los que, digo, tiene un centro de estudios agrarios, y Eduardo lo dirige, es historiador, es escritor, es doctor en ciencias sociales. Acá nos trajo también un par de revistas que ellos editan. La verdad que el libro, dedicado a los conflictos que hubo en estos últimos 20 y pico de años de historia argentina, que tienen que ver con el agro, es una excusa para hablar con él, para invitarlo, para que venga. Una buena excusa. Ya le hicimos el chivo. Ahora tiene que aguantar la entrevista. Muy bien. Bienvenido, Eduardo. Gracias. Me imagino que está todo acá. A ver, ¿qué conflictos? Porque uno dice, con el menemismo el agro andaba bien, es la primera lectura, digamos. ¿Sí? No, bueno, pero en la linealidad de algún debate público en Argentina, ¿viste? Volvimos a los 90 y ahora si el agro anda bien, con el menemismo también andaba bien. Sí, básicamente en relación a los 90 se analizan dos de las expresiones principales de conflictividad y de protesta, que fueron un paro que hubo en 1994, un paro de cierta duración. Es el que terminó con un camionetazo en Plaza de Mayo, que ¿no? Hubo una serie de cosas colaterales, pero que fue un paro importante. Y después hay un capítulo dedicado a las mujeres en lucha, el llamado Movimiento de Mujeres en Lucha, Mujeres Agropecuarias en Lucha, que se dedicaron a parar remates, porque en los 90 fue bastante, digamos, habitual los fenómenos de remates de campo, incluso de herramientas grandes, digamos, que estaban hipotecadas en distintos bancos. Maquinaria agrícola. Maquinaria agrícola, sí, etcétera. Sí. Lo cual habla de que efectivamente algunos por lo menos algo les pasaba. Después en los 90, digamos, a partir de la introducción del paquete tecnológico y la soja, etcétera, hubo mucha influencia de los precios internacionales, en realidad. Los grandes picos, por ejemplo, al final de la década hay un pico de combatividad muy grande, chacarera, en la región pampeana, que estuvo, digamos, conectada con una baja de los precios internacionales, ¿no? 98, 99. Al revés, bueno, acordémonos, 2 años antes había habido precios altos, que fue cuando arrancó digamos, el salto cualitativo de esa nueva agricultura que se asentaba en la macroeconomía. Exacto, de la comerciabilidad. Estábamos en el 1 al 1, ¿no? O sea, un escenario de retraso cambiario que perjudicaba a la economía agroexportadora. Así es, pero digamos, el libro después toma conflictos de la época del gobierno de Kirchner, de Néstor y Cristina. Y lo que tiene, me parece en común todo el libro, es que son, a lo largo de todo el periodo, expresiones de lo que yo entiendo y en general entendemos el grupo de investigadores que trabajamos juntos en el centro, que es uno de los núcleos, si no el núcleo principal de la problemática agraria pampeana vista desde, digamos, una perspectiva social, es decir, vista desde los actores. No solo tecnológica, claro, no solo productivista, no solo económica, sino este social. Otro aspecto que es el que menos, digamos, se observa, que es lo que está pasando por detrás de todo eso. Y allí aparece la idea, que no es una idea, sino el fenómeno concreto de la concentración, nosotros llamamos la concentración económica. Eso no ha cambiado, proceso de concentración económica. Digo, no ha cambiado en el kirchnerismo, no tenemos datos, no hay censo agropecuario. Bueno, ese es un tema, es bueno que lo tengan presente quienes nos están escuchando, ¿no? La última información censal con la que alguien puede intentar ver cómo es la estructura agraria argentina es de 2002. Es decir, después se intentó hacer ese censo en 2008, que fue casi un chiste, porque digamos, se iba a censar a los piquetes, más o menos, a los productores. Por lo tanto, no ha servido. Bueno, ahora el INDEC promete para 2018. Estamos todos, esperando, porque ahí se va a poder hacer una medición precisamente de lo que entendemos como lo que vos sugerías, que es la continuidad de este proceso. Claro, eso te preguntaba, ¿hubo continuidad? Todos los indicadores, menos el censo que no tenemos, indican eso, indican la continuidad de ese proceso. Ese proceso de concentración que hace que algunos crezcan y otros terminen saliendo del sector, está en la lógica del sistema socioeconómico vigente, digamos, no es algo raro. Es decir, debería ser lo esperable si nadie cambia las reglas de juego. En el régimen capitalista lo lógico es, digamos, que
algunos acumulen y crezcan económicamente y que otros se mantengan como puedan y que muchos vayan, digamos, los famosos peces pequeños. Ahora, Estados Unidos es capitalista, la Unión Europea es capitalista y sin embargo tienen políticas de contención de la gente Ese es un lindo tema de conversación, es decir, que sería la relación entre las tendencias más o menos ciegas de un régimen económico y las políticas que interactúan con esas tendencias. Las políticas siempre pueden echar agua, echar nafta a esos fuegos. Ahora, Estados Unidos tenía en la década del 30 6 millones de explotaciones y hoy tiene 1.900.000. Francia tenía, no sé, 5 millones y tiene 500.000. Es decir, hay un proceso digamos que el proceso... Uno puede acelerar o atenuar ese proceso. Exactamente, uno puede actuar sobre eso en la medida que le venga bien el sistema global y no lo cuestione, digamos, dentro del sistema se puede sin duda regular, se puede intervenir. Es decir, ¿a vos qué te parece que han hecho tanto el menemismo como el kirchnerismo en esta materia, digamos, como estados? Yo diría que en general han acompañado las tendencias económicas, es decir, y les han sacado la mayor porción posible a los efectos de derivarla. Es que se lo ve como una fuente de recursos, más que como una problemática social. Sí. Yo creo que incluso en el caso del kirchnerismo fue tal vez un poco más evidente por la naturaleza, digamos, digamos que el relato, como algunos se refieren a ciertos elementos de la autopresentación ideológica del kirchnerismo, no fue fuerte en este terreno. Es decir, incluso en el conflicto de 2008 fueron muy por detrás de cómo se les iban presentando los hechos, es decir, no hubo un discurso... Sí, cuando tenían que revisar el error, digamos, decían, ahí se acordaban de los pequeños productores, bueno, digo, claro. y entonces ahí recién establecían retenciones diferenciales. Eso fue toda una imposición, digamos, con lo que iban chocando, pero nunca fue, digamos, la vocación de llevar adelante. Es decir, el tema es que los sujetos sociales del agro, y no solo del agro, están socialmente segmentados, es decir, y tienen muy diversas capacidades como agentes socioeconómicos, etc. Y eso funciona así, por lo tanto, todo lo que sea políticas iguales, aplicadas globalmente, de cualquier tipo, llevan, me parece a mí, en sí mismos el problema de que desconocen esa gran heterogeneidad y esa gran asimetría. Si yo hoy en la agricultura pampeana puedo tener diferencias de costos por escala de un 20% del que trabaja 10.000 hectáreas al que trabaja 100, bueno, esas son diferencias que existen. Entonces, eventualmente, si yo quiero que el de 100 siga existiendo, deberé tener que encontrar la manera de segmentar mis políticas para no aplicarle la misma dosis de política al que está trabajando 10.000 hectáreas que al que está trabajando 100. Ahora, porque en ese proceso el de 100 no tiene posibilidad. posibilidad. Es lo que yo digo cuando tengo que explicarle a un taxista por qué las retenciones no son un impuesto progresista como se las quiere presentar, digo, no es lo mismo sacarle 30% a Grobo que a un productor chiquito chaqueño, digamos. Podrían usarse progresivamente, llegado el caso, porque la idea ideal de la retención tiene que ver con, digamos, el grado de productividad de la tierra pampeana respecto a los precios, a las tierras formadoras de precios internacionales, etcétera, etcétera. Podría, dependiendo de las coyunturas económicas locales, podría haber efectivamente una ganancia extraordinaria vinculada con la agricultura pampeana. Eso implicaría una redistribución de la rentabilidad extraordinaria hacia el propio interior del sector, no que se la lleve otro para pagar deuda externa. Esa es una posibilidad. Pero lo que quiero señalar es que las retenciones, por ejemplo, nosotros una vez, y creo que lo charlamos, algún investigador de nuestro centro lo charló con ustedes en el programa, en un momento que habían aumentado mucho los precios internacionales, dijimos, bueno, se pueden aumentar las retenciones. Ahora, ¿quién? Aumentar las retenciones a el 10% que tiene el 70% de la soja, por ejemplo, si están ganando una fortuna. Ahora, no aumentarlas y eventualmente disminuirlas a el 80% que está haciendo el 20% de la soja. Ahora, es decir, esas son políticas, digamos, segmentadas que reconocen las asimetrías de la realidad y eventualmente se proponen actuar para, por ejemplo, seguir teniendo pequeñas y medianas explotaciones en el campo, seguir ocupando el campo, seguir teniendo pueblos que tengan una escuela, una sala sanitaria. Hay 600, 800 pueblos en vías de extinción. ¿Qué es lo que uno quiere tener? Finalmente el debate. ¿No tendría más sentido tal vez que esa
esos de 100 hectáreas hagan cultivos, no sé, intensivos, especialidades, en vez de soja, como hace uno de 10.000? El problema, yo me acuerdo cuando Huergo, antes de que, a principios de los 90, los mandaba a todos a hacer cosas especiales. Cavallo los mandó a hacer carpinchos. hacer cosas especiales. Pero luego los precios mejoraron y el mercado mundial, digamos, empezó a mutar por una serie de procesos. Este siglo el mercado mundial de granos ha estado distinto en líneas generales. Y entonces se tornó más rentable aún esas 100 hectáreas, digamos, intentar hacer granos y hacer, por ejemplo, soja. Es decir, no es que hay una alternativa más rentable para ese pequeño productor y no la toma. No, en todo caso, si hubiera planes también específicos del Estado apuntalando otras cosas, podría con planes todo es factible, digamos, en la medida que los planes sustenten realmente la iniciativa a la que apuntan. La última, Eduardo, no hubo criterio social en las políticas agropecuarias ni del kirchnerismo ni del menemismo. El macrismo devuelve retenciones, reintegra retenciones, baja nivel de presión impositiva, pero sigue sin aplicar políticas diferenciales. ¿Qué lectura haces? Es muy interesante, como vos lo planteás, en relación a cómo son los procesos de concentración económica. Es decir, porque está la idea que el proceso de concentración económica se da en el medio de la crisis. Entonces, hay crisis, los precios son bajos, no hay ninguna rentabilidad, entonces los pequeños productores sufren más que otros y van saliendo del sector o se funden, etc. Pero la concentración económica tiene distintas formas de expresarse. Por ejemplo, el movimiento de mujeres en lucha perdió sentido en lo fundamental en 2001, cuando el problema de las deudas, digamos, desapareció. Después de la gran licuación y la macrodevaluación, se atemperó, etc. Pero, ¿qué pasó? Los precios aumentaron, la producción aumentó, la incorporación tecnológica, etc. Pero aún en esa perspectiva, donde uno no ve una crisis al estilo de fin de los 90, se aceleró la concentración. Yo tengo 50 hectáreas y quiero tomar 80 hectáreas del vecino que me alquiló tradicionalmente para que yo arme digamos... Claro, capaz que en tiempo de bonanza la concentración se acelera. No, y el problema es que cuando yo voy a querer alquilárselas, aparecen grandes productores que le van a poner 1 o 2 quintales más por hectárea y, como dicen muchos jóvenes en el campo, no encuentro tierra. Es decir, no encuentro tierra para alquilar, para tener una escala mínima. Y efectivamente, digamos, la concentración avanza. Y luego está el caso del mini rentista, que es muy interesante. Es decir, no el que, como en los 90, tiene que alquilar su tierra porque no la puede trabajar, porque no tiene capital de trabajo, no tiene crédito, sino el que hoy hace las cuentas en una pequeña extensión de campo y le da que lo que le ofrece de pronto alguien que le viene a alquilar, haciendo los números, esos quintales que le ofrecen coinciden con lo que él podría estimar que sacaría como producto de su trabajo, del capital que invierta y de la renta a la tierra si es de él. O sea, la suma de todo eso, más o menos es lo que me están ofreciendo. Y asumo todos los riesgos. Entonces, la opción es alquilar. Uno diría, bueno, acá no hay una persona llorando, no tienen que ir las mujeres en lucha a rescatarlo. Ahora, pero es una unidad de producción que ya no está más. Y proceso no se detiene. Eso es interesante. Eduardo Ascuya Meguino, gente que estudia desde otra mirada el sector agropecuario, acaba de sacar la conflictividad agraria pampeana del menemismo al kirchnerismo. Ya lo invitaremos cuando incluya el macrismo seguramente entre sus capítulos de estudio. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes, muy amables.